Bienvenidos, bienvenidas a Agenda Social, un espacio divulgativo para toda Euskadi. Un amplio registro de servicios para toda la ciudadanía en temas de igualdad, justicia y servicios sociales. Hoy hablaremos de la mediación familiar. Puede ser uno de los mecanismos más interesantes dentro de la modernización de la justicia para ayudar al entorno familiar y a las partes en conflicto. Vamos a dar algunos datos. En el País Vasco, el año pasado, en el 2021, hubo cerca de 17.000 intervenciones de mediación familiar en toda Euskadi. Y también hay que dar otro dato importante, el 72% aproximadamente de los procesos finalizaron con acuerdos. Hablaremos con más detalle sobre qué es exactamente este tipo de acuerdos. Mediación familiar es un servicio público, es gratuito y voluntario. Y hoy ya vamos a conocer con más detalle cómo podemos recurrir a él. Así que comenzamos con la entrevista. Y estamos con Cristina Merino, ella es la responsable del Servicio de Mediación Familiar de Vizcaya, porque hay 3 delegaciones, también en Álava y también en Guipúzcoa. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Yo casi que comenzaría por explicar qué es la mediación familiar, Cristina, porque quizás hay mucha gente que lo ha oído, pero no tiene muy claro, si no ha estado en ese proceso, no tiene muy claro qué es mediación familiar. Sí, solemos definir la mediación como un espacio para dedicarle tiempo a hablar sobre la situación que te preocupa. Algo tan sencillo como dialogar con esas personas con las que tienes un problema. Y a veces cuando pensamos en definir qué es la mediación, enseguida nos viene a la cabeza lo que no es. Lo que no es en el sentido de que es un proceso que nadie va a decidir por ti, con lo cual implica un protagonismo absoluto de esas personas que están formando parte en esta situación familiar, ya sea una pareja, ya sea cualquier relación donde hay un vínculo entre hermanos, hermanas, padre-hijos, abuelos, abuelas, en fin, ¿no? Toda la diversidad de relaciones que tenemos en un núcleo familiar. Hablamos de un servicio gratuito, voluntario, por ese acceso que tiene que iniciarse en las personas en conflicto y también público. ¿Desde cuándo existe este servicio? Inició en octubre del 96 en Bilbao. El proyecto piloto empieza en Bilbao y poco a poco se va desarrollando en el resto de territorios. En Donosti se abre en julio del 2010 y en Álava, en Gasteiz, en el 2012. Y posteriormente en una sede en Tolosa en el 2020, en el otoño del 2020. Que esa sede en Tolosa imagino que es pues por territorialidad, ¿no? Digamos que en Vizcaya parece que todo el mundo viene a Bilbao como, pues para hacer sus gestiones, y en Guipúzcoa quizás había algo más de dificultad y se planteó generar esa sede en Tolosa, que además creo que se va a ir ampliando a medida que haya más necesidades, ¿no? Eso es, ¿no? Con esa mirada de acercar los servicios a la ciudadanía. Y efectivamente, pues por la idiosincrasia de cada provincia, pues quizá aquí en Bilbao, ¿no? Venimos más a la ciudad y en otros territorios pues hay otros hábitos. Así que... Hablamos de personas mediadoras, hombres, mujeres. Específicamente, ¿quiénes son? ¿Qué tipo de perfil son esas personas que tienen que lidiar en un conflicto y ser neutras, si es que es posible? Sí. Cuando pensamos en el equipo de mediación y ese equipo de mediación interdisciplinar, como dice, son personas mediadoras registradas en el registro de entidades y profesionales de Gobierno vasco, y se exige una formación de base, ¿no? Ya sea en Derecho, Psicología, Trabajo Social, Educación Social, pero el plus, de alguna manera, es la especialización en lo que tiene que ver con gestión de conflictos y con mediación. Esa es la clave, porque solemos decir que la base es importante, ¿no? Tanto componentes del marco legal como, por supuesto, de lo que es, ¿no? La relación, la comunicación, perfiles desde un punto de vista de la psicología, pero es más importante, ¿no? Cuando pensamos en mediación, en lo que va a ser la facilitación de la comunicación, la gestión emocional que está detrás de todo conflicto, la posibilidad de canalizar ese diálogo a través de lo que luego será un proceso de mediación.
En fin, todas estas cuestiones que son las que generan, ¿no?, el propio proceso. Quizás haya mucha gente que piense que esto va a ser a modo terapia, es decir, que esa persona mediadora les va a decir lo que tienen que hacer, les va a decir lo que está bien y lo que está mal. No sé exactamente. Sí, así es, ¿no? A veces se confunde con la terapia y solemos decir que la mediación, claro que tiene un efecto terapéutico. Solo el hecho de sentarnos a hablar ya te va a generar una reflexión, incluso la posibilidad de escuchar opiniones diferentes que permitas que te hagan también a ti cambiar de opinión. Argumentos distintos, ¿no? Eso Verlo es. desde el otro punto de vista, de Eso otros es. puntos de vista, ¿no? Sí. Ahora bien, es clave que no hay nadie que decide por una persona que viene a mediación. Es esa misma persona la que tiene que tomar decisiones. Y esa es también la dificultad que algunas personas encuentran cuando vienen a mediación, ¿no? Quizá las expectativas es, voy a mediación a que me resuelvan, y realmente cuando vienen a mediación se dan cuenta que voy a mediación para reflexionar sobre cómo quiero plantear las posibilidades de llegar a un consenso, de llegar a un acuerdo con la otra persona, y esa es, ¿no?, quizá la trama en la que trabajamos, ¿no?, el cómo esa persona se responsabiliza de su propio conflicto. Hablaremos de inmediato de este proceso porque me parece muy importante y sobre todo muchas personas que quizás lo han vivido entienden pues todo ese gran trabajo y ese gran esfuerzo que hacen no solo los profesionales y las profesionales, sino también las personas que acuden a solventar ese conflicto familiar donde hay tanto dolor, pues tanto rencor, no sé, tantas emociones juntas, ¿no? Hablaremos de ello. Hemos salido a la calle a preguntar porque hoy hablaremos de esta mediación familiar, pero no tengo muy claro si todo el mundo sabe exactamente lo que esto significa. Así que vamos a escuchar esas opiniones de la calle. ¿Sabes lo que es la mediación familiar? Uy, mediación familiar. Me suena, pero es que ahora mismo cuando ponen a una persona para problemas con los hijos, con los padres, puede ser, ¿no? ¿Sabe usted lo que es la mediación familiar? No, de mediación, vale, sí. Alguien que media por la familia, vamos, digamos, sí, bueno. Pues me imagino que sean varias personas que interfieren para cuando hay problemas y cosas, ¿no? Algo así. ¿Qué es la mediación familiar? Me suena, pero no lo tengo, no sabría qué decirte qué es. ¿Mediación familiar? Bueno, es que tal como lo preguntáis seguro que no. Pero mediación familiar, vamos a ver, teóricamente es cuando una pareja se quiere separar y entonces acuden a un mediador. Me parece que en la calle no está nada claro, ¿eh, Cristina? Así es. ¿Tenéis esa sensación vosotros y vosotras también? Sí, incluso hablábamos de los 25 años de trayectoria del servicio de mediación. Sin embargo, la cultura de mediación va lenta, ¿eh? Quienes vienen, que sin duda es en datos estadísticos está muy demandado el servicio de mediación, solemos decir que son aquellas personas que han mostrado interés por encontrar un lugar donde hablar de sus problemas, ¿no? Y entonces pues se meten en internet. También si pensamos cómo llega la gente cuando viene a mediación, les ha informado algún profesional, servicios sociales. El propio, lo que hablamos de difusión oral y ya no de virus, sino que alguien te lo ha dicho, o bien porque eso ha pasado por el servicio de mediación o se ha formado, ¿no? Hoy en día la mediación en el ámbito académico está muy presente y en el ámbito profesional también. Sin embargo, como bien dices, todavía en la población en general cuesta más, ¿eh? Igual nos suena la mediación porque ha salido en los medios de comunicación relacionado con problemas, eso siempre, y luego se relaciona, como decía también alguna persona, con problemas padres, hijos o pareja. Claro, podemos decir sí, pero no solo, ¿no? Es tan amplio como son las relaciones humanas. Ahí quería llegar yo también porque hay muchas tipologías de problemas. Quizás podemos detallar alguno de ellos, no solo las separaciones entre parejas, máxime cuando tienen hijos o hijas y parece que hay un punto extra de conflicto, ¿no? ¿Qué tipo de personas son las que acuden? Bueno, en términos así ya estadísticos, sí es verdad que el 82-83% de las personas que acuden
vienen por una conflictividad relacionada con la pareja, con la expareja, con lo que podría ser la familia reconstituida, pero hay otro porcentaje de población que viene por algo que cada vez está más presente, y es el cuidado y la atención de la persona mayor, ¿no? Ya sea la madre, el padre, teniendo en cuenta que entre los hermanos igual no hay una comunicación fluida, hay dificultades desde hace tiempo, y ante igual una demencia, un Alzheimer, una rotura de cadera, se tienen que plantear que hay que tomar decisiones, ¿no? Y entonces acuden a mediación. Esta sería también. Tema herencias, imagino. También. ¿No? Problemas claro. con qué hacemos con esto que tenemos que repartir y no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para establecer los lotes, algo tan sencillo como eso, ¿no? Sí, sí, que detrás de esos lotes no solo están cuestiones materiales o económicas, sino que muchas veces está esa relación pendiente de gestionar. También el tema intergeneracional. Por ejemplo, abuelos que ante una separación de su hijo o hija, etcétera, no pueden ver a los nietos o las nietas. También, ¿no? Sí, conflictos también se da, intergeneracionales. Esas situaciones que son tan trágicas, ¿no? Para un abuelo o una abuela que no pueda ver a sus nietos, y aunque esa persona dice, bueno, pero yo tengo derecho, porque hay una ley que me ampara, efectivamente, hay una ley y hay un procedimiento judicial que le podría igual facilitar esa relación, pero igual esa persona mayor lo último que quiere es ver a su hijo o ver a su nieto o nieta a través de un procedimiento judicial con su hijo o con su nuera o yerno, vamos, Sí. lo que coincida, Lo que ¿no? Claro, todo esto hace que digan, sí, me he informado, incluso la abogada ya me ha dicho que tengo derecho a ver a los nietos, pero no habría otra manera de sentarnos a hablar para facilitar esto. Y de esta forma acceden al servicio de mediación. Habla también eso de intergeneracional, padres e hijos, hijas, padres, madres, hijos, hijas, también, ¿no? De todo. Y además esta tipología crece cada vez más. Sí, posiblemente porque cada vez tenemos más conciencia de ello, ¿eh? Y cuando pensamos igual en esta realidad inmediata, ¿no?, que hemos tenido de confinamiento, de convivencia intensiva, Sin duda, sin duda. pues ha puesto también sobre la mesa la necesidad de espacios para hablar sobre esto, ¿no?, sobre cuestiones que no están judicializadas ni tienen intención de judicializar, pero dicen, pero no hay ningún sitio donde podamos ir a hablar de esto, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que en los últimos 2 años también hayamos visto como esa presencia, ¿no?, de conflictos intergeneracionales de personas adultas acuden a mediación. No me quiero olvidar de los negocios familiares. Tremendo también, ¿no? Sí. Los negocios familiares a veces vienen acompañados igual de una ruptura de pareja. Una pareja que tiene pues, un negocio de hostelería y la pareja se rompe y, claro, el negocio hay que decidir qué hacer con él. Sin duda. Por eso, como decía, con las herencias, aunque aparentemente es un conflicto económico, lo que se trabaja es el conflicto relacional que hay detrás. De las emociones entre personas, sin duda. Acogimiento familiar. También. También, Sí. no me quiero dejar ninguno porque ayuda a que la gente pueda visualizar que no solo es por separaciones de pareja, sino por un montón de tipologías que además las tenéis en la página web, siempre os remitimos a la página web donde está mediación familiar y está muy bien explicado, de hecho hay además un dossier informativo, un teléfono de contacto, tenéis toda la información. Separación y divorcio, ya hemos dicho, fase, claro. Aquí hay una pregunta importante. ¿La gente acude antes, durante o después de ese momento donde ya el conflicto está establecido? Si pensamos en el antes o después de lo que es el procedimiento judicial, diríamos en las 2 fases. Puede ser que una persona, por ejemplo, esté planteándose la separación, todavía no se ha puesto en contacto con un abogado, no se ha interpuesto esa demanda para iniciar el procedimiento judicial y se plantea hablar con su pareja para ver cómo van a organizarse, ¿no?, ante la igual inmediata interrupción de la convivencia. Y ya una vez que toman los acuerdos en mediación, se ponen en contacto con un letrado que será el que tramite el procedimiento judicial de mutuo acuerdo. Pero también a veces ocurre en una fase postjudicial. Esa pareja ya se ha divorciado o se ha separado por un procedimiento contencioso
Incluso se ha establecido por resolución judicial una custodia compartida, que no era lo que querían los dos, igual lo quería uno, pero al final su señoría ha establecido en la resolución esa custodia compartida, y cuando tienen la sentencia se dan cuenta de que tienen que hablar. Que lo que pasaba antes quizá ahora se ha acrecentado, es decir, cómo vamos a llevar a la práctica una custodia compartida si no tenemos ni capacidad de tomar decisiones sobre, bueno, pues a qué colegio, por ejemplo, va nuestro cosas básicas del día a día, ¿no? Eso es. O incluso que cambien las circunstancias de cada persona y no querer pasar otra vez por un procedimiento judicial. Sin duda. La propia experiencia de haber vivido un procedimiento judicial les hace plantearse que igual tienen que hablar, ¿no? Que a golpe de sentencia no van a resolver el día a día de la familia. Claro, porque estamos hablando de un procedimiento que puede derivar en juicio o que no puede derivar en juicio. De hecho, lo que se intenta es agilizar. Ya sabemos que los trámites además judiciales son más complejos, más lentos y más pesados, y además hay quizás muchas veces más frialdad quizás, ¿no? A la hora de tratar con las personas directamente, porque es un juicio y te van a valorar por tus hechos y ya está, no como, digamos, en mediación familiar, que quizás intentan que tú expliques también, ¿no?, tus planteamientos a nivel más individual. Lo que intenta es, digamos, aliviar la carga judicial, ¿no? Que no se llegue a ese proceso. Ese es uno de los objetivos. De hecho, así se plantea, ¿no? Desjudicializar la vida familiar, aunque sí hay que tener en cuenta que cuando hay una pareja casada, o sea, el contrato matrimonial, para disolverlo requiere un procedimiento judicial, que sería la vía del mutuo acuerdo. Pero luego toda esa diversidad de relaciones familiares, que igual no hace falta ir al juzgado porque no se trata, no hay, vamos, ningún procedimiento que diga esto de yo a mi hijo con 27 años le tengo que mantener en casa, ¿no? Y decir, esa madre no está pensando ir al juzgado, lo que está pensando es cómo puedo llegar a un acuerdo para que esta situación no nos esté perjudicando, la convivencia no sea tensa, bueno, y todas las cuestiones que supone, ¿verdad? Minimizar los costes emocionales, ¿no? Eso es. Algo que me ha gustado mucho esta referencia, porque cuánto dolor sobre las personas, cuántas cargas emocionales. Efectivamente. Y además es paradójico porque, por un lado, la mediación trata de reducir los costes emocionales que supone cualquier conflicto, y al mismo tiempo somos conscientes que participar en un proceso de mediación también supone un esfuerzo emocional. Sin duda. Porque admiramos, y lo decimos además con mucho reconocimiento, todas las personas que tienen esa voluntad de participar en un proceso de mediación, porque de alguna manera significa decir, me voy a sentar a hablar de lo que me duele, de lo que me cuesta, y estoy dispuesta a escuchar lo que me va a decir la otra persona, que por supuesto no va a ser lo que digo yo, porque por eso y que de base no me convence nada. Eso es. Porque si no ya lo hubiéramos solucionado nosotros o nosotras, ¿no? Está claro. Y además hay que llegar, el objetivo es llegar a acuerdos consensuados, es decir, que ambas partes no se sientan ni ganadoras ni perdedoras, sino, bueno, que sientan que es lo lógico, que es lo bueno para quizás terceras personas o para ellos mismos, ellas mismas. Así es, ¿no? Cuando indagamos qué es lo que ocurre para que esas dos personas puedan sentir que han llegado a un acuerdo, de eso que se dice ganar-ganar, que siempre te queda la duda, pero bueno, algo habrán perdido. Quizá lo que se han dado cuenta es que por lo que estaban peleando ya no tiene tanta importancia como aparentaba tener, ¿no? Cuando decíamos que hay conflictos que tienen un componente económico, material, y eso parece que nubla todo, ¿no? Yo me quiero quedar con la casa, o da igual, con el coche. Y a veces no es ni siquiera la parte económica o los objetos materiales, sino la venganza quizás, el dolor, ¿no? El haberse sentido traicionado o traicionada, que hace que digas, pues es que yo de aquí no me muevo, ¿no? Esta es mi posición y ahora sé que esto te duele. Entonces, jugar un poco con eso, ¿no? Más que en sí con el valor de las cosas, que a lo mejor no tienen tanto. Y tal cual has nombrado, posiciones, dentro de lo que son ya conceptos técnicos de la mediación, decimos, detrás de esas posiciones rígidas y, bueno, vengativas, hay intereses que pueden ser intereses comunes que os pueden llevar a tomar decisiones que esas son las que interesan, ¿no? Es decir, quizá los dos os queréis quedar con la caravana del camping de verano, pero detrás de todo esto
¿qué es lo que estáis pensando? ¿Que vuestros hijos o que vuestra hija siga veraneando en el camping que para vosotros es tan importante? Pues quizá podáis tomar decisiones diferentes de las que en este momento estabais hablando, si el interés es que vuestra hija siga ahí, ¿no? Es poner el foco en otro lugar. No, para eso la tensión emocional también ha tenido que bajar, porque si no, Claro, es complicado. claro. No se puede dialogar si alguien está gritando o si alguien solo manifiesta su pensamiento y no escucha a la otra persona, ¿no? El procedimiento me parece muy interesante porque tiene, imagino, una complejidad y una cronología. Si te parece, vamos a describir una persona que llegue, vamos a ver después el reportaje de las instalaciones que tenéis aquí en Vizcaya, para que nos cuentes un poco pues, qué es lo que planteáis ahí, ¿no? En este lugar neutro y que no sea de nadie, pero que sea para solventar, ¿no? Esta cuestión familiar. ¿Cómo es ese procedimiento? Llega una persona por teléfono, llama, imagino, primero. Eso es, y pide cita, acude a vuestras instalaciones y a partir de ahí, ¿qué hacéis? Empieza una sesión informativa y puede ser que acuda una persona o que acudan dos y esas dos personas son las protagonistas, por ejemplo, de la pareja que se quiere separar, o esas dos personas son hermanas y tienen una situación con otro hermano con el que no se hablan. A partir de esa primera sesión, primero se recoge la información, lo que es la narrativa del conflicto, cómo cuentan lo que están viviendo y se les informa de lo que es el espacio de mediación, los principios tan importantes de la confidencialidad, la voluntariedad, esta imparcialidad del profesional, ¿no? Que va a intervenir. Y también la flexibilidad del proceso, que como bien dices, claro que hay un itinerario, ¿no? Hay un procedimiento de mediación, ahora siempre ajustado a las necesidades y al número de protagonistas, al ritmo que lleven las partes. En esa sesión informativa podríamos decir que se analiza el conflicto para diseñar el proceso. Si se trata de un conflicto multipartes y solo ha venido una persona, pues trataremos de hacer una sesión informativa con las otras personas que están involucradas. Si ya en la primera sesión informativa vienen las dos personas con las que vamos a tratar el proceso, pues es como que ya damos un salto a lo que sería el aceptar el compromiso contrato de mediación. Es un pequeño ritual en el que no solo se les informa, sino que también ellos aceptan y firmamos, las personas protagonistas y quien está interviniendo como mediadora, se firma ese contrato de mediación donde se establecen cuáles van a ser las reglas de funcionamiento. Reglas de juego. Eso es, está claro. ¿no? Y además da mucha tranquilidad, porque es como un clic de ahora empezamos. Hasta ahora hemos estado viendo si esto sí, si esto no, pero en ese momento hay un cambio, ¿no? Es como si dijéramos hay un cambio de pensamiento sobre que mis expectativas de que tú me ibas a solucionar, ahora no, ahora es que yo me comprometo a participar en un proceso donde soy protagonista. Y es, bueno, es significativo. Sí, sin duda. A partir de ahí ya, bueno, pues se establece lo que es la agenda de temas, de qué vamos a hablar, ¿no? Como el orden del día de cualquier reunión, que esa agenda de temas también es un proceso laborioso, porque, claro, cada uno viene a hablar de lo que quiere. Sin duda. Y viene a hablar de lo que quiere y, como decíamos, de las posiciones. Y nuestro objetivo es tratar de ir a identificar, a neutralizar cuáles son las cuestiones sobre las que quieren tratar, ya sea el cuidado de la madre porque está en una situación... Marcar unos objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que queréis solucionar? Pues que nuestra madre esté atendida, vale, pues ese es el objetivo. Eso es. No que tú de pequeña un día te dijo no sé qué y te sentó mal, ¿no? No sé, por poner así ejemplos muy ilustrativos, ¿no? Entonces, agenda de temas, se identifican esos temas de los que quieren hablar y, bueno, pues se establece como un orden de prioridades. A veces es inmediato, tenemos que tomar una decisión antes de salir de aquí, por lo menos tener claro qué tal. Bueno, pues nos según centramos la urgencia, ¿no? sí. Y luego, bueno, las sesiones, claro, es importante también considerar el ritmo y el tiempo que va a suponer un proceso de mediación. Si fuera una sesión única, sería hasta sospechoso, porque a veces podemos entrar en esa euforia de generosidad incluso, o de ya total de por acabar. Y sin embargo, el que haya un intervalo a veces de una semana, de 10 días, de lo que haga falta entre sesión y sesión, viene muy bien también para la reflexión. Y cuando vemos que ya se acerca ese final de lo que sería, ¿no?, negociar cada uno de los temas de la agenda para llegar a esos mini acuerdos que al final van a construir el acuerdo final,
Le solemos decir, vamos a hacer un borrador del acuerdo, que lo podéis leer tranquilamente, que podéis pensar sobre ello, que se den cuenta que también pueden cambiar de opinión, para que cuando vayan a firmar ese acuerdo sea lo que coincide con lo que realmente están dispuestos a comprometerse. Conscientes. Sí. No se firman, no en caliente, ¿no? Que enfadados o enfadadas tomen una decisión y luego digan, ay, tenía que haber dicho otra cosa. No, tiempo de reflexión, de análisis y sobre todo de toma de decisiones, que es lo importante, ¿no? Eso es. ¿Y cuánto se puede alargar este proceso? Quiero decir, en el tiempo, ¿tenéis alguna medida concreta que estipuléis? Bueno, cuando se sacan las medias ya sabemos que se puede sacar medida de todo, pero luego está la variedad, ¿no? Igual hablamos de 5 o 6 sesiones y siempre depende del número de protagonistas que tenga el proceso, de la complejidad del asunto, incluso el tiempo, si lo valoramos en 2 o 3 meses, también va a depender del propio tiempo que ellos necesiten. A veces igual en la toma de decisiones están valorando pues un piso que quieren vender y hasta que no lo vendan pues no quieren seguir adelante y eso hace que se alarguen los procesos. De ahí también la riqueza de la flexibilidad, ¿no? que sientan que el proceso está acompañándoles al ritmo que ellos pueden tomar decisiones. Pues las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano, a veces también dan ese margen de, bueno, vamos a dejarlo para después de Semana Santa, ¿no? Porque igual ocurre algún acontecimiento familiar, algún asunto que digan, lo vamos a reflexionar y volvemos después. Pues estupendo. Bueno, me parece muy importante no solo tener un espacio donde poder llevar a cabo estos planteamientos que sea neutro para que nadie se sienta digamos con ventajas en su territorio, ¿no? Porque siempre se va que sea la casa de alguien, que sí. Bueno, un territorio neutro. Aquí en Bilbao lo tenemos en Santutxu y nuestro compañero Dani estuvo contigo y le explicasteis un poquito pues qué es lo que ofrecéis ahí. Si te parece lo vemos y después seguimos. Vamos a ver ese reportaje con nuestro compañero Dani Montero. Hola, egunon, Cristina. Egunon, Dani. Bueno, Cristina Merino es la responsable del Servicio de Gobierno Vasco de Mediación Familiar, si no me equivoco, ¿verdad, Cristina? Así es. Aquí es donde trabajáis, ¿no? Eso es. Aquí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo funciona esto? Aquí vienen las usuarias y los usuarios, ¿y qué es lo que hacéis? Eso es. Aquí vienen una vez que ya piden cita previa y entonces ya tienen una cita adjudicada, o a veces también vienen directamente para conocer cuál es el servicio que se ofrece y pedir cita. Ya una vez que se ha producido ese día, fecha y hora, está adjudicada una persona mediadora que le va a atender y lo primero sería una sesión informativa. Vale. Para conocer cuál es la situación que quieren plantear y al mismo tiempo también explicar en qué consiste el servicio de mediación. A veces la mediación se puede también confundir con otro tipo de intervenciones y es importante que se entienda como un espacio donde se va a dialogar sobre aquellas cuestiones familiares, cualquier tipo de conflictividad familiar, donde esa persona es protagonista de esa relación, ya sea una relación de pareja, ya sea una situación de hermanos, hermanas ante el cuidado, atención de una persona mayor, cuestiones intergeneracionales, bueno, toda la diversidad que tiene la relación en la familia. Vale, entonces nosotros hemos llamado al Servicio de Gobierno Vasco de Mediación Familiar, aquí ya llegamos con un pequeño expedientito, sabiendo por dónde van los tiros, ¿no? Por así decirlo, y aquí luego les deriváis a una mediadora social o un trabajador social, un psicólogo, un psicóloga. El equipo profesional de mediación es un equipo interdisciplinar. Vale. Todas las personas que trabajamos aquí tenemos formación o bien en Derecho, Psicología, Trabajo Social, Educación Social, pero la cuestión clave es que estamos especializados en gestión de conflictos y mediación, registrados en lo que es el registro de personas mediadoras y nuestra función, fundamentalmente, más allá de cuál sea esa profesión de origen, es gestionar la relación, la situación de conflicto que les trae y a partir de ahí, pues que esas personas protagonistas sean responsables de las decisiones y los acuerdos que alcancen. Vale, y aquí ya es cuando se tiene la reunión, ¿no? Eso es, sí. Este sería un espacio de mediación donde voluntariamente, un aspecto clave,
Esas personas han elegido venir. Una sesión informativa puede ser de carácter individual o puede ser ya conjunta. Y en ese momento empiezan a describir, narrar, relatar cuál es la situación que les ha traído aquí. Y la profesional mediadora les explica cuál va a ser el modo de trabajar. Siempre decimos que cada proceso es a medida, no hay un proceso igual a otro. ¿Por qué? Pues porque cada situación, cada relación y cada persona que protagoniza ese conflicto, podríamos decir que es única. Así que bueno, se va diseñando el proceso en función de lo que ha pasado en esa primera sesión. Una vez que finaliza el proceso de mediación y se ha alcanzado un acuerdo, ese acuerdo se firma y se establece lo que llamamos el seguimiento. Es una fase del proceso en el que desde el propio servicio de mediación se llama a esas personas transcurrido un año de la firma para ver cómo le va la situación, qué impacto ha tenido el acuerdo, si han podido cumplir todos los aspectos que pactaron en su momento, y es ahí donde también como equipo recibimos mucha información que nos ayuda a seguir mejorando, a conocer para qué ha servido el espacio, y también se utilizan en ese momento expresiones que nos dan a entender la eficacia que tiene la mediación en el momento de que esas personas son las responsables de los acuerdos que han alcanzado. Y entre las frases que escuchamos se encuentran: yo la verdad es que me sentí muy arropada. Se creó un clima muy cálido y me ayudó a tomar las decisiones que yo quería. La verdad es que encontramos un espacio en el que poder escucharnos y que una tercera persona nos ayudase a gestionar nuestras emociones y centrarnos a lo que veníamos, ¿no? A alcanzar un acuerdo. Pues la mediación tranquilizó mucho la situación y hizo que nos comunicáramos mejor gracias a la persona mediadora. El proceso ha sido transformador. Me ha gustado especialmente el enfoque de la coparentalidad que nos ha ofrecido la mediadora, entendiendo que ambos aitas somos necesarios, tenemos similares atribuciones, deberes, derechos, y escuchar eso de una persona es algo que creo que nos ha ayudado a ambos mucho. Pues a nosotras la mediación nos ayudó a mejorar la comunicación entre mis hermanas y yo, y a entender también las opiniones de los demás. Por eso considero que la mediación es un proceso muy sanador. Qué interesante, Cristina, porque además qué importante esas personas que han conseguido apaciguar un poco, ¿no?, también sus emociones y ver que detrás de cada expresión, de cada gesto, de cada elección, hay personas. No mi hermana, a la que tanto detesto porque no me sabe escuchar, o no sé, mil historias que seguro que, bueno, pues como estas frases, ¿no?, que alientan, que tranquilizan un poco el corazón y hacen incluso que la convivencia a posteriori derive en mejoras a las que nunca hubieran imaginado. Así es. Qué bueno. El diálogo humaniza. Qué bonito, sí, sin duda. Sí. Vamos a seguir hablando un poquito más porque hemos hablado mucho de las personas mediadoras, un poco de las características, de ese entorno, como veíamos aquí en Santutxu. Hay que decir que también hay otro en Vitoria, otro en Donosti, otro en Tolosa, donde aquellas personas que de forma voluntaria, gratuita y de forma pública pueden acudir. Quiero decir que es un servicio totalmente público para todas aquellas personas que tengan un conflicto familiar, recordamos. Eso. Vamos a hablar un poquito ahora de la tipología de personas que acuden. No sé si son más hombres, más mujeres y sobre todo qué tipo de conflictos quieren resolver. Sí, en los datos estadísticos se observa que hay más mujeres que hombres. También va a depender de en qué fase del proceso de mediación. Cuando categorizamos los datos, tenemos como tres fases: la premediación, antes de esa firma del contrato de mediación, sí, lo que es propiamente el proceso de mediación y lo que sería la fase de seguimiento. Donde observamos que hay más mujeres que hombres es en la premediación.
porque bueno, tradicionalmente ha sido igual la mujer la que hace ese gesto de voy a llamar y preguntar, ¿no? Parece que la pregunta la tenemos más fácil, o esa inquietud o esa curiosidad, más fácil de coger el teléfono y llamar. Sin embargo, cuando entramos en los datos de mediación, si observamos las mediaciones en ruptura de pareja, la mayoría de las parejas son heterosexuales, con lo cual se equipara un poco ya el dato. Y cuando entramos ya en la fase de seguimiento, volvemos a observar un incremento de las mujeres, porque igual también estamos más dispuestas a hablar por teléfono, ¿no? Cuando hay esa evaluación o esa conversación para medir el impacto que ha tenido la mediación y bueno, la calidad del servicio. Bueno, también esto estará cambiando, puesto que el tema de la mujer, ¿no? Los cuidados, bueno, pues cada vez hay más, afortunadamente, hombres que también se centran en los cuidados, los padres también se hacen más cargo de los hijos, como es lo correcto, etcétera, etcétera. Esto la sociedad, ¿no? También nos irá llevando a nuevos cambios que iré registrando, porque es cierto que todos los años hacéis una memoria que está publicada además a través de la página web, que es pública, que se puede estudiar, analizar y ver, donde he sacado yo también todos estos datos, y es donde desglosáis qué tipo de personas vienen, qué conflictos tienen. Me llamaba mucho la atención por lo que se pelea la gente, es decir, qué es lo que más se demanda, ¿no? A veces temas materiales, conflictos, como bien decías, por el tema de pues la pensión de los hijos. ¿Cuáles son los temas que más conflicto generan, Cristina? Sí. Bueno, cuando pensamos en las relaciones de pareja, pues se suele centrar en quedarse con los hijos, ¿no? Ese concepto jurídico que es la custodia, y cuando hablamos en mediación tratamos de, como si dijéramos, de traducir los conceptos jurídicos en conceptos relacionales, ¿no? En cómo os queréis organizar con los hijos, ¿no? Incluso el propio concepto de la coparentalidad, ¿no? Que salía en las menciones del seguimiento, es un trabajo muy presente en la mediación, ¿no? Y también, lo decías, los datos en los últimos 5 años nos están mostrando cómo ha incrementado el acuerdo en forma de organización compartida frente a los primeros años, que parecía que era más natural el que los hijos, las hijas se quedaban con la madre, y sin embargo en los últimos años la mediación, decimos que es una ventana a la realidad social, y cada vez está más presente el que directamente ya están estructurando el cómo nos vamos a organizar para estar los dos con los hijos. Claro, claro. ¿Hay un perfil tipo de las personas que acuden? La verdad es que es muy diverso, ¿eh? Vamos, desde un punto de vista sociodemográfico, incluso pues el perfil lo podemos también estructurar en función del nivel de estudios, nivel económico, procedencia, y es diverso, muy diverso. Y eso es una riqueza también, ¿no? De ahí la necesidad de que el proceso sea flexible al tipo de personas y familia que viene. Hablamos de las intervenciones a lo largo del año, que también las tenéis registradas, y nos centramos en unas 17.000, a grosso modo. Está aumentando en los últimos años el tema del COVID, que me imagino que también ha interferido, ¿no?, en esta situación, puesto que no se podía de la misma manera dar cita que en ocasiones anteriores. Los últimos años, ¿qué evolución veis? ¿Hacia dónde vais a nivel, si tenéis que ampliar, necesitáis más personal? No sé, un poco cuáles son las características, ¿no?, en estos últimos años. Se ha aumentado en los últimos años y gracias también al aumento del equipo de mediación se ha podido mantener el aumento paulatino, porque atención, si no, claro. Si hay más demanda, necesitáis más equipos, sí, sin duda. más equipos. En cuanto a población, Vizcaya es bueno, en los datos prácticamente triplica, ¿no?, los datos de Guipúzcoa y de Gasteiz y de Áraba. También en Vizcaya el equipo es más amplio, porque la demanda tras 25 años también hay que tener en cuenta que es más numerosa, ¿no? Solo por toda la población que viene, por el efecto ¿no?, del efecto cuadrilla, de porque alguien me lo ha dicho, los propios servicios sociales. Bueno, la demanda de mediación la podemos observar que viene a veces de centros escolares, de comisarías, de la Ertzaintza, del propio tejido asociativo, colegios profesionales, aunque la población de a pie todavía parece que no conoce del todo, ¿no?, lo que es la mediación, pero todos los agentes sociales, ¿no?, que trabajan alrededor de la intervención psicosocial conocen la mediación y derivan a mediación. ¿Todas las personas que acuden son asistidas? Quiero decir que existe algún tipo
de conflicto en el que digáis esto es inviable, no se puede, o sea, que vosotros, digamos, derivéis directamente a juicio porque sea inviable la resolución? Casi solemos decir que hay hasta una selección natural, de que las personas que vienen habitualmente son procesos viables. Ahora, ¿cuándo no se puede intervenir? Cuando hay un procedimiento judicial abierto, hay una denuncia de violencia, ¿no? Vamos a decir, son datos que dices, no podemos intervenir. Claro. Y si no, el elemento clave es lo que antes hablábamos, ¿no? La voluntariedad. Puede ser que una persona tenga voluntad de iniciar un proceso, pero si alrededor no hay ningún otro protagonista con el que iniciar ese proceso de mediación, no se podría iniciar, ¿no? Imaginemos, si es una pareja, claro, si solo uno de los dos quiere la mediación, no se puede iniciar un proceso. Sin embargo, cuando son conflictos de otro tipo, conflictos multipartes, igual 5 hermanos, sobre la decisión del cuidado del padre, y solo 3 quieren participar, pues igual incluso podríamos plantear, quizá entre los 3 se puede hacer algo para incluir en un momento posterior, no en la mediación, pero sí en el acuerdo, a quienes no quieren acudir. Darles otros planteamientos, ¿no? Para que tengan sobre la mesa y puedan decidir. Sí, siempre con esa mirada abierta, ¿no? El conflicto es dinámico y que hoy no quiera venir a mediación no significa que dentro de un tiempo se lo plantee. Que escuche otras cosas, que vaya viendo que los demás sí resuelven y a lo mejor, ¿no?, se une también a esa resolución. Sí. ¿Todas las personas tienen que acudir físicamente a vuestro centro o hay casos en los que, no sé, pues imagino una persona enferma que no se puede mover de la cama, no lo sé, que acudís a esos, os desplazáis, digamos? Sí, no nos desplazamos, lo que sí se ha abierto, y esto también se lo agradeceremos a la pandemia, es la vía telemática. Cuando se ha producido, por supuesto, durante el confinamiento, pues la posibilidad de trabajar algún proceso por videoconferencia, o que igual alguna persona no quiere participar, pero sí mantiene una conversación telefónica para decir que no quiere participar, pero estará dispuesto a aceptar el acuerdo que tomen sus hermanos, ¿no? Pues sí podemos combinar. Participar de algún modo. Eso es. O que vive lejos, por ejemplo, ¿no? Sí. Que no puede, no sé, se me ocurre que vive en Estados Unidos y no puede venirse por ejemplo, a cada reunión, ¿no? Sí, pero sí puede sí. ahora telemáticamente a través de una videoconferencia. Nos acercamos mucho ya. Bueno, es verdad que el COVID ha derivado en muchísimas cosas que no nos agradan, pero otras como las tecnologías y sobre todo las videollamadas, pues han venido para quedarse, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, que lo habéis integrado también, ¿no?, dentro del sistema. ¿Consideras que es un servicio esencial para la población, Cristina? Sí, es un servicio esencial, bueno, y así consta, ¿no?, en la cartera de servicios sociales. Y realmente es un síntoma de evolución social, ¿no? El que nos planteemos que cuando tenemos un problema podamos acudir a un espacio donde puedo hablar. Es un servicio muy admirado. En el resto del Estado no hay otro con estas características, ¿no? Financiado por el Gobierno vasco, con un acceso gratuito y directo, como decías. Y bueno, dice muchas cosas, ¿no? También de en qué momento estamos, de conciencia de que nuestros problemas relacionales los podemos no solo generar, sino también gestionar. Sin duda, que surgen, aunque uno no quiera, ¿no? Sí. Muchas veces, hasta por una herencia, fíjate que es repartir, pues hay muchos conflictos, evidentemente, pero tener un servicio donde puedas hablar abiertamente, expresarte y bueno, pues, trabajar con esa persona mediadora para conseguir acuerdos, qué importante es, y sobre todo qué descarga emocional para poder continuar en el camino de tu vida, que es fundamental. Porque hay gente que este tipo de conflictos no se le enquistan de algún modo y no le dejan avanzar. Sin duda, los conflictos dejan una huella que antes o después hay que gestionar. Sobre todo porque si no, luego los efectos secundarios en la salud pesan también mucho, ¿no? Bueno, vamos a seguir debatiendo un poquito sobre algunas cuestiones de mediación familiar, pero también hay otras noticias de otros sectores que queremos conocer. Así que vamos a escucharlas y de inmediato regresamos.
solamente depende de políticas sociales, esto es algo que es transversal y que depende no solamente de una institución, sino del conjunto de la sociedad y de los diferentes niveles institucionales. Y es un reto que lo tenemos que abordar entre todos desde el punto de vista de la colaboración y con medidas que sean realmente transformadoras. Con el apoyo de esta iniciativa, además de visibilizar y defender los derechos de esos niños, el Ayuntamiento pone en valor el trabajo de las familias de la asociación para romper con esas claves impuestas y que afectan a la hora de decidir la identidad sexual o de género de las y los menores, para consolidar a Bilbao como una ciudad igualitaria e inclusiva y justo enfrente de un colegio para, como les decíamos antes, recordarnos que la educación en casa y en los colegios es clave. Reconocer y reclamar una vez más esa palabra que a veces tanto utilizamos y tan poco ponemos en práctica, que es la de la colaboración. Y en este caso la colaboración entre la comunidad educativa, entre Naisen, entre las administraciones, ha hecho posible esta realidad que hoy tenemos aquí. Por eso creo que es muy importante tener en cuenta también la participación de la ciudadanía. A través de la participación de la ciudadanía estamos en el camino de tener un Bilbao que avanza, sin ninguna duda, y un Bilbao que avanza hacia una ciudad más igualitaria, más inclusiva, en definitiva, hacia una ciudad de valores. Todavía sigue siendo desgraciadamente necesario hacer este tipo de acciones para visibilizar una realidad que siempre ha estado ahí, pero que muchas veces pues, no hemos sabido ver, ¿no? Entonces, en la medida en la que se haga más visible, que lo naturalicemos, pues será más fácil para estas niñas y niños identificar lo que les ocurre, para sus familias también, saber qué es lo que está pasando en casa y para el resto de la sociedad cambiar su mirada, porque siempre han estado ahí y lo único que necesitan es que les veamos. Importante porque la visibilidad al final en este tema pues es necesaria. Todavía falta mucho para que deje de serlo y bueno, y en el camino ese tenemos que estar para todas las dificultades y todos los obstáculos que tienen nuestros hijos e hijas por tener unos genitales que igual no son los que esperábamos y se les ha sexado mal por mirar solo los genitales externos, pues tienen eso les hace tener ciertas dificultades y ciertos obstáculos en el camino. Están viendo imágenes de la rueda de prensa donde se ha dado a conocer quiénes son los premios Sirgari a la igualdad de este año y reconocen la labor, entre otras, de Belén Bilbao, de la Asociación Argitan y del programa Escolástica. Belén Bilbao es una médica que no se ha limitado a cumplir con su profesión, sino que más allá de su deber rutinario ha dedicado gran parte del tiempo libre y de sus fuerzas a ayudar a mejorar la vida de colectivos desfavorecidos. El Centro Asesor de la Mujer Argitan de Baracaldo se constituyó en 1996 para denunciar la violencia machista y Escolástica es un proyecto que aúna literatura, feminismo y reivindicación. Se conceden tras las deliberaciones del jurado, compuesto por 10 personas que son representantes de la sociedad vizcaína. También al jurado queremos darles las gracias, porque también se llevan su trabajo generosamente, se estudian todas y cada una de las candidaturas y debaten con calor y con emoción cada una de ellas. Este año concedemos 3 categorías: premio a la trayectoria, premio a la entidad y premio al proyecto. Así que paso a nombrarles quiénes van a ser los Sirgari Sariak de este año. El premio a la trayectoria es para Belén Bilbao Borde. El premio a la entidad es para Argitan. Y el premio al proyecto es para Escolástica. Entregar y reconocer a mujeres que, gracias a su labor, hacen de Vizcaya un territorio más próspero.
porque la competitividad sostenible también se mide con más mujeres referentes, más mujeres en puestos de responsabilidad y más mujeres impulsando la transformación social y económica. Y lo hacemos en este mismo punto, justo al lado de las esculturas que tienen como objetivo rescatar del olvido y visibilizar a las anónimas mujeres que casi 2 siglos atrás se dejaron la piel en este mismo lugar. Por eso quisiera agradecer a todas esas mujeres que han dado un ejemplo en el peor momento de la pandemia. Una pandemia que ha demostrado que sigue habiendo empleos feminizados y una brecha evidente entre el ámbito económico y laboral. Y equilibrar la balanza es y debe ser una de nuestras mayores reivindicaciones para los próximos años. 263.000 personas viven solas en la Comunidad Vasca y el 43% tiene más de 64 años. Pero hay más, ya que son cerca de 28.000 personas las que viven solas con 85 y más años de edad, y la mayor parte, el 80%, son mujeres. La evolución de este fenómeno en los últimos 18 años refleja un importante crecimiento. En 2001 las personas que vivían solas eran 144.143, un 7% del total poblacional, mientras que ahora representan el 12% según datos del Eustat. Siete de cada 10 jóvenes de Euskadi se interesan por el cambio climático, según datos del Observatorio Vasco de la Juventud. La mayoría dice estar dispuesta a comprar productos de kilómetro cero, aunque sean más caros, y el 63% considera la opción de ir de vacaciones en autobús o en tren, en lugar de hacerlo en avión. Las mujeres, por cierto, están más dispuestas que los hombres a adoptar todas las medidas propuestas para reducir así el impacto medioambiental. El Gobierno vasco y Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos ultiman un acto en memoria de las personas fusiladas por el franquismo por defender la democracia entre 1936 y 1945, la guerra civil y la posguerra. Para su realización, Gogora invita a todas las personas que sean familiares de personas ejecutadas por el bando sublevado a que se pongan en contacto con el Instituto con el fin de recoger información y posibilitar su participación en el homenaje. Para ello pueden telefonear al 944 032 843 o enviar un email a gogora.memoriahistóricoa1@euskadi.eus. Crecen un 31,6% las víctimas de agresiones sexuales en Euskadi. También aumentaron en 2021 los casos de violencia de género. Los datos recogidos por el Instituto Vasco de la Mujer Emakunde revelan que el único territorio en el que han disminuido las cifras es en Álava, mientras que Bizkaia y Guipúzcoa han registrado un crecimiento. El Gobierno vasco baraja apoyar la instalación de cajeros en zonas rurales. El consejero de Economía y Hacienda se ha reunido estos días con representantes de las entidades bancarias para buscar soluciones y mejorar la accesibilidad de los mayores a los servicios bancarios. Euskadi es consciente de la problemática que supone para los mayores el acceso a estos servicios y por ello han señalado el compromiso de analizar las medidas que se pueden poner en marcha para garantizar a las personas mayores el acceso a los distintos servicios bancarios y mejorar la atención presencial. Estamos haciendo un amplio repaso al Servicio de Mediación Familiar del Gobierno vasco a través de Cristina Merino. Ella es la responsable de Bizkaia y seguro que hay muchas cosas que la gente se está planteando, llevado un poco a su situación particular personal. Por supuesto hay un teléfono donde pueden resolverse esas cuestiones. Aquí no lo vamos a poder hacer ahora de inmediato, pero sí a través de ese teléfono y este fantástico equipo que llevan 25 años ya trabajando con personas, ayudando a solucionar conflictos y haciendo que la gente pueda llegar a entenderse a través de un procedimiento, en un lugar, como hemos podido ver, neutro, voluntario, gratuito, un servicio público del Gobierno vasco. Hablamos también de una ley, un anteproyecto de ley que bueno, lo que quiere hacer es validar que antes de ir a juicio todas las personas puedan acceder a este sistema de mediación para intentar
no llegar hasta el final y un juicio en el que, bueno, pues no solo ralentiza la parte, ¿no?, de desarrollo judicial, sino que además pues genera un proceso más complejo y más pesado de cara a la ciudadanía. ¿Cómo está ese anteproyecto? ¿Crees que saldrá próximamente, Cristina? Sí, irá lento, pero seguramente irá, aunque es a nivel estatal y no solo en el ámbito de mediación familiar, es en el ámbito civil, mercantil, laboral. Quiero decir que va a tener una repercusión mucho más amplia. Lo que sí es cierto es que esta evolución, ¿no?, que decíamos antes, de considerar la mediación como una vía para tratar los conflictos, estamos como en una dinámica imparable, ¿no? Ya no hay un retroceso, yo confío en que cada día somos más responsables y más conscientes de que tenemos que gestionar las cosas que están a nuestro alrededor. Hay que buscar soluciones. Son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Lo que pasa es que a veces no ponemos el foco en la mirada, no visualizamos de manera adecuada, tal vez, ¿no? No sé si, bueno, hablábamos también de ese 72%, decía yo, de casos de éxito, de resolución de conflictos. ¿Cuál es un poco vuestra memoria sobre esa resolución, ¿no? Supongo que satisfacción, orgullo y ver que la gente, bueno, pues resuelve es lo que realmente satisface, ¿no?, a este servicio. Pero, ¿cómo valoráis esas acciones, bueno, finales? Sí, ya solo el itinerario que hace una persona a lo largo de un proceso de mediación genera que luego lleguen a un acuerdo, y ya no solo que lleguen a un acuerdo, sino que en ese seguimiento lo que tratamos de comprobar es para qué ha servido ese acuerdo, ¿no? Y esa es también el porcentaje más elevado en cuanto al alto cumplimiento de los acuerdos que se toman en mediación. Y podemos decir, claro, porque han sido los acuerdos que ellos querían, ¿no? Nada que ver con lo que impone a veces una resolución judicial que dices, luego se incumple, sí, porque no era lo que podían tratar. Y cuando pensamos en éxito en la mediación, a veces se confunde como si el éxito solo fuera el llegar a un acuerdo por escrito, que incluso lo tramitan en un procedimiento judicial. Para nosotros el éxito es algo más, más etéreo de medir, y es que han tenido capacidad de sentarse a hablar sobre lo que les preocupa y han podido intercambiar opiniones diferentes, incluso aunque en ese momento no lleguen a tomar una decisión o un acuerdo, pero se han permitido ser permeables, y el poder entender que tú piensas diferente a mí y que igual hasta me estás aportando alguna idea que no se me había ocurrido hasta ahora, ¿no? Eso es un cambio muy valorado en mediación. Muy difícil luego de reflejar en datos estadísticos, pero bueno, esa es también esa satisfacción que decimos, ¿no?, que tenemos en el proceso. Bueno, la valoración yo creo que es muy plausible, y de hecho las frases que hemos escuchado también en el reportaje son frases que las propias personas que han pasado por ese procedimiento han explicado, o sea, han expuesto. Quiero decir que pues a lo largo del tiempo de estos 25 años el resultado en la balanza es muy positivo, de hecho es creciente y exportable, ¿no?, como vemos a otros lugares que está sirviendo de ejemplo. Si pudieras pedir un deseo, algo que necesitéis, algo que este servicio para todavía mejorar pudiera tener. Sí, bueno, en la línea de que la población lo conozca, no solo cuando ya está en un conflicto muy elevado, sino que se pueda utilizar la mediación, a veces incluso en una fase preventiva, ¿no? Eso yo creo que sería el síntoma de un salto en nuestra humanización, ¿no?, en las relaciones. Bueno, y aquellas personas que hoy han descubierto qué es la mediación familiar, que están planteándose que tienen, bueno, pues ese pequeño o gran conflicto que no les deja dormir, que saben que tienen que solucionar y no saben cómo, que todavía no les ha hecho ese clic digamos, en la visualización de por qué tienen que acudir a este servicio. ¿Cómo les puedes explicar, cómo les puedes tender la mano, Cristina? Sí. Podemos decir algo así como que es inocuo, que lo pueden intentar, que ir a una sesión informativa de mediación es confidencial, el Gobierno vasco lo ofrece de manera gratuita, directa y fácil, y que solo el hecho de tener la posibilidad de hablar sobre ello y recibir información sobre lo que sería un proceso de mediación, aunque en ese momento no empiece, les puede dar incluso cierta
cierta luz, ¿no? Es decir, bueno, pues en el momento en el que yo me sienta con fuerza, ¿no? De ahí la importancia también de es un espacio que requiere de un tiempo, y si no es el momento, se puede esperar. No hay que decir no hay mediación, sino igual ahora no, pero igual en otro momento sí. Que hagan esa llamada, que os consulten, y que a partir de ahí pues se deje un poco llevar, ¿no?, por las sensaciones. Pues muchísimas gracias, Cristina Merino, responsable del Servicio de Mediación Familiar aquí en Vizcaya, por habernos explicado tan ampliamente y con detalle y tan claramente cómo funciona vuestro servicio, por supuesto por el trabajo que realizáis y también porque sabemos, todos hemos vivido, ¿no?, en nuestros entornos familiares esos conflictos y sabemos lo hiriente que puede llegar a ser, y más cuando es de personas familiares. Así que muchísimas gracias y un honor y felicidades por esos 25 años, que sean muchos más. Muchas gracias, Eva, a ti y al programa. Bueno, pues vamos a terminar el programa, pero antes recordarles que hay un teléfono 94 421 2000, donde a través de WhatsApp podéis plantear cuestiones, temas que os interesen, planteamientos sobre servicios sociales que queráis que tratemos aquí. Iremos hablando de todos los posibles poco a poco, pero si hay alguno que os interese en especial, podéis llamarnos, escribirnos un mensaje y lo intentaremos con mayor anticipación. Y nada, como siempre, agradecerles vuestra compañía. Espero que este programa divulgativo os sirva para comprender los servicios sociales que están a vuestra disposición y sobre todo para que los utilicéis cuando sea preciso. Nos despedimos del programa con agenda, donde tenéis algunos teléfonos y referencias que os pueden servir también pues, de foco y de interés si es que así lo necesitáis. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Servicios que te pueden interesar. En la web www.euskadi.eus podrás encontrar toda la información referida al Departamento de Igualdad, Justicia y Servicios Sociales de toda Euskadi. También las webs y teléfonos de todas las áreas que pueden apoyarte en mejorar tu calidad de vida. Betion es un servicio de teleasistencia 24 horas al día, todos los días del año. Un equipo profesional te atiende y apoya en todo momento. Te permite realizar tus actividades fuera del domicilio con tranquilidad y seguridad gracias a un pulsador o medalla roja de asistencia, y tan solo por 4 euros al mes. Betion es un servicio de confianza para más de 65.000 personas en Euskadi. Infórmate en el 012. Si lo necesitas, puedes llamar 24 horas a Satevi, servicio especializado de información y atención telefónica. Es para mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo. Si no encuentras a nadie con quien hablar, tienes miedo o quieres más información, ¿qué puedes hacer? Llamar al 900-840-111. ¿Y qué harán? Te escucharán y atenderán sin preguntar quién eres. La llamada es gratis y no aparecerá en la factura. Pueden atender en 51 idiomas y a personas que no pueden oír o hablar. Atienden a todas las mujeres víctimas de cualquier violencia física, psicológica o sexual. También a personas allegadas, familiares y profesionales.